Saludos para todos. Es un grato honor tener este encuentro nuevamente en la serie Calvino es nuestro. No se olviden, por favor, del texto que sustenta nuestra serie y el hecho de utilizar este calificativo, Calvino es nuestro. En 1 Corintios capítulo 3, Pablo dice, todo es vuestro. En ese sentido, asumimos a Calvino como un don de Dios, como un valor agregado, como un regalo de Dios para su iglesia. Él fue un regalo de Dios para Francia. Él fue un regalo de Dios para Escocia. Él fue un regalo de Dios muy especialmente para Ginebra. Pero ha sobrepasado la barrera de la historia y sigue siendo de gran bendición. Los Estados Unidos deben a Juan Calvino su éxito de prosperidad. Los puritanos fueron influenciados por las enseñanzas de Calvino. Calvino no solamente se limitó a tratar asuntos espirituales, Calvino también trató asuntos humanos, asuntos civiles, asuntos penales, asuntos políticos. Calvino estaba claro con relación a lo dicho por el apóstol Pablo. La piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Calvino entendía que Dios se ocupaba no solamente de la salvación en su sentido final o escatológico, sino la salvación en lo relacionado con el proceso nuestro en el intervalo o en la tierra. En el último capítulo de su libro, Instituciones de la Religión Cristiana, encontramos que trata el tema civil, de la desobediencia civil. Sorprendente, el último capítulo, y no por ser menos importante trató esto, sino que entendió que era apropiado dejarlo para el final. En ese sentido, vamos a estar hablando de la vida de Juan Calvino, de las enseñanzas de Juan Calvino y muy específicamente de este punto de la desobediencia civil. Y esto a razón de la postura del pastor probablemente más influyente en el mundo, por su poder económico, ¿por qué no? Por su sapiencia de las Escrituras, por sus estudios sistemáticos del Consejo de Dios, por su Biblia comentada. Cuando lo vi en el 2013, él estaba informando de que estaban llegando a Medio Oriente a través del satélite y que estaban llegando a través de las redes, ¿por qué no? Y que estaban causando un gran impacto en Medio Oriente. El nombre MacArthur hace remembranza al general MacArthur. Él tiene méritos propios, quiero decir, John MacArthur, pero ese apellido, sin lugar a dudas, pesa. Ahora, tratándose de un héroe como el general Douglas MacArthur, entonces, un héroe muy importante en la Segunda Guerra Mundial, entonces el nombre MacArthur juega un papel importante. Pero MacArthur celebra conferencias para pastores de todo el mundo. De hecho, estos pastores han llegado a admirar tanto a MacArthur que muchos de ellos ya ni predican. Y no lo digo realmente como una crítica en el sentido severo del término, sino que han entendido que es una herramienta buena y confiable y han dejado de hacer bosquejos y han tomado los bosquejos de John MacArthur. Es decir, que hablar de John MacArthur en los Estados Unidos y en el mundo es hablar de una autoridad. También John MacArthur ha establecido jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que en una ocasión lo demandaron. Y lo demandaron por el tema del suicidio, Ken Neely. Pero no fue Ken Neely, es el caso Ken Neely John MacArthur o Ken Neely Great Community Church. Y John MacArthur ganó en primera instancia, ganó en segunda instancia. Pero el precedente que se creó fue que de ahí en adelante, y esta comunicación la recibí directamente del abogado Sam Erickson, del abogado que llevó el caso,
Tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo, y él me explicó con lujo de detalles qué fue lo que pasó. Entonces Sam Erickson dice, bueno, nos salvaguardaron. ¿Cuál? El Tribunal de California nos salvaguardó, nos blindó. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido de que los pastores pueden desarrollar consejería, estamos hablando de los pastores licenciados, facultados, pueden desarrollar esa labor sin temor, gozando de una inmunidad, sin temor a ser demandados. Pero no solamente esto, otros estados en los Estados Unidos, viendo esto, dice Sam Erickson, pues asumieron la misma postura del Tribunal Superior o de la Suprema Corte de Justicia de California de dar inmunidad a los pastores o consejeros cristianos o bíblicos. Pero eso llegó a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sam Erickson quiso que yo entendiese, mire usted, pastor, en Estados Unidos hay muchas Supremas Cortes, pero hay una que es la Suprema Corte de las Supremas Cortes. Esa Suprema Corte también creó jurisprudencia y en ese sentido en Estados Unidos están blindados, tienen cosas de inmunidad los pastores y consejeros en asuntos relacionados con consejería. Y todo esto por el caso de Ken Nelly. Digo yo, entonces es tenido como un héroe dentro del pueblo cristiano. Estamos hablando de los pastores que tienen conocimiento acerca de este punto. John MacArthur entonces salió al frente. Y le salió al frente específicamente no al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, está con John MacArthur. Es más, está muy feliz con John MacArthur. De tal manera que la abogada de Trump es la abogada que saldría en defensa ante un encarcelamiento o una multa de $1,000 cada día por la sublevación civil de John MacArthur. Estamos hablando de que hay lucha de poderes. El mayor poder, desde el punto de vista político, es el poder de Donald Trump. Pero allí se respetan los poderes. El segundo poder, el gobernador de California. Ahora, tanto Donald Trump, el gobernador de California, John MacArthur, todos están bajo la autoridad de la Constitución de los Estados Unidos. Es una constitución muy respetada, es una de las constituciones que tiene menos enmiendas o cambios o reformaciones en el mundo. Es decir, que es una constitución sólida, muy sólida. Es decir, que finalmente eso se llevaría al Tribunal Superior. Ese Tribunal Superior es el encargado, es decir, la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, de interpretar las leyes. Y es interesante porque Donald Trump ganó y los republicanos ganaron, Donald Trump y los republicanos ganaron la pelea al presentar un juez que hacía falta para ocupar la vacante, un juez que fuera conservador, no liberal. Es decir, que si hubiese sido Barack Obama, propone un juez que fuera liberal o llamado progresista, pero escogieron un juez conservador. Inmediatamente los demócratas buscaron una mujer, no sabemos dónde surgió, hizo una acusación contra este juez, pero luego se descubrió que todo era una farsa y este hombre quedó limpiecito y entonces fue ratificado por el Congreso de los Estados Unidos como juez federal. Es decir, juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Lo que estamos diciendo es que si este caso llegase a la Suprema Corte de los Estados Unidos, entonces se puede decir que el caso sería juzgado con equidad, sería juzgado con justicia. Pero lo que nos interesa en esta oportunidad es saber qué pensaba Juan Calvino acerca de la desobediencia civil. Y alguien preguntará, ¿y por qué Juan Calvino? Bueno, porque John MacArthur es cristiano. John MacArthur es evangélico. John MacArthur fue dispensacionalista. Pero John MacArthur hizo una reformación en su vida, su ministerio, su iglesia, y se convirtió en calvinista. En el 2013 él habló claro y dijo, yo soy calvinista,
Y llegó a decir, algunos tienen que salir del closet. En otras palabras, hay algunos calvinistas ocultos. Ustedes saben por qué. Porque se ha hecho una caricatura de Calvino. En tal virtud, si te identificas con Calvino, ante el avance del pueblo evangélico convencional, de una tendencia arminiana, entonces te podrías meter en problemas de falta de aceptación. Por eso John MacArthur dice, salgan del closet, pastores, salgan del closet. Identifíquense claramente como calvinistas. Entonces, él se está identificando como calvinista. Ahora, ¿qué pensaba Calvino con relación a la desobediencia civil? Antes de entrar a ese punto, es importante decir lo siguiente. En el libro de los Reyes encontramos la vida de David, pero en el libro de los Salmos, o debería quitarle el pero y decir y en el libro de los Salmos, su experiencia íntima y personal con Dios. Una cosa es usted leer el libro de los Reyes, o el libro de Samuel, o el libro de las Crónicas, son libros históricos. Y otra cosa es usted leer los Salmos de David. La historia de David en esos libros antes mencionados, pero la intimidad de David en el libro de los Salmos. Entonces, donde usted va a conocer realmente a David, es en sus escritos. Eso se aplica a Juan Calvino. Usted puede tomar un libro como este, por ejemplo. Excelente. Así fue Calvino. Y hay otros tantos libros más que hablan acerca de la vida y obra de Juan Calvino. Pero otra cosa es cuando usted puede tomar los libros de Calvino. Séneca, puede tomar el libro cumbre o la obra cumbre de Calvino, las instituciones de la religión cristiana. Entonces ahí usted va a conocer quién es Calvino. Ahora usted tiene que sentarse a leer las instituciones, sentarse, y les aseguro que si saca tiempo no se va a despegar, porque aun cuando fue escrito en 1500 y tantos, tiene un lenguaje y una forma de escribir Calvino que deja a uno extasiado. Y como decimos aquí en República Dominicana, da seguidilla. Es decir, deseo de terminar la obra completa y de repetir la obra. He tratado de regalar los escritos de Calvino a estadistas, a personas de Estado. Yo espero que esos estadistas precisamente hayan leído esos libros relacionados con los escritos de Calvino. Calvino, en primer lugar, respetaba el orden de autoridad, aún sin ser cristiano. Desde niño, él respetó a sus padres, veneraba a su madre. Su madre era católica, fanática católica. Lo llevaba por esos lugares llenos de supersticiones, donde la Iglesia Católica, para atar la conciencia de las personas, traía reliquias de allá, de Medio Oriente, y las llevaba a los lugares sagrados, a los templos, y a algunos lugares que servían de monumentos o de recordatorio. Y entonces Calvino se llenaba de toda esa emoción y de todas esas supersticiones. Pero su papá era un hombre inteligente. Su papá quería que Calvino, llamaba Geraldo, su papá quería que Calvino fuera un letrado. Y como ya he dicho en una ocasión pasada, o como ya dije en una ocasión pasada, había una forma de poder adquirir dinero y era teniendo un nombramiento de la Iglesia Católica. Calvino apenas tenía 14 años. ¿Y cómo podía ser nombrado? Era una botella. Aquí le llamamos botella. Es decir, un nombramiento pero sin trabajar. O poner a otro para que hiciese el trabajo que le correspondía, en este caso a Calvino. Y así lo logró, tanto para él como para su hermano. Su hermano inmediatamente se metió al monasterio y luego se rebeló, como el papá también se rebeló con relación a la iglesia de Roma, a la iglesia católica. Calvino comenzó a estudiar honrando a su padre. Luego hizo una reformación, su padre, un cambio, pero Calvino no se rebeló contra su padre.
sino que lo honró y lo respetó. Quiero destacar eso en Calvino, que desde la niñez fue una persona sumisa, y no solamente sumisa, pensaba, pero respetaba. Tenía un espíritu de honra. Alguien pudiera decir, ¿y qué pasó con Servet? Hasta con Servet fue benigno, muy benigno. De hecho, debió darse una reunión con él, pero Servet lo dejó esperando. Esto antes del juicio y de que él pasara por Ginebra, y de manera muy imprudente se quedó allí pensando que Servet podía pasar por allí. No se olvide que la religión estaba ligada a la política y la política a la religión. Y casos como la Cena del Señor, la excomunión, la Trinidad, eran temas de Estado. No sé si usted me puede entender o si me doy a entender. Eran asuntos de Estado. Es decir, que una herejía se deliberaba, se trataba, se consideraba bajo un código penal y un código civil. Hoy en día se podría decir un asunto religioso y no hay que meterse en esto. O se podría decir de ética. De ética. Pero en aquel tiempo no. La Santa Cena era un asunto penal. La deidad de Jesús, dependiendo de quién estuviese gobernando. Por eso Arrio fue tan astuto. Y se comportó como camaleón. ¿Por qué? Porque él sabía que si lo descubrían, podía ser llevado a un tribunal penal, porque los que estaban gobernando eran trinitarios, creían en la doctrina de la Trinidad. Si hubiesen estado gobernando los arrianos, es decir, gente con influencia arriana, entonces hubiese sido lo mismito. Lo que estamos hablando es que si Servet logra influenciar los cantones, los síndicos, en los cantones, a los síndicos y a los consejos, porque eran dos, entonces a quien iban a llevar a la hoguera era Calvino. Entonces de lo que se trataba allí era un asunto legal, político, penal, civil. Cuando Servet pensaba que tenía al pueblo a su favor y que todo estaba bien, iba riéndose. Y esto provocó la ira de muchos. Fue condenado a la hoguera. Calvino dijo, una muerte más benigna. Primero que fuese de alguna manera que le pusieran una pena. Y si lo iban a matar, es decir, si le iban a enjuiciar, entonces que fuera a través del ahorcamiento. Usted dirá, pero es lo mismo. No. Es un acto de misericordia. Fue un acto de misericordia de Juan Calvino. Es decir, que Juan Calvino fue cuidadoso y respetuoso con el orden de autoridad. Con relación a Lutero y él no se llevaron bien. Lutero era impetuoso. Calvino reconocía los méritos de Lutero y Lutero reconocía los méritos de Calvino. Pero hierro con hierro se aguza. Sacaron chispa. Pero Calvino dijo lo siguiente con relación a Lutero. Aunque él me llamase diablo, yo le honraría y le llamaría un ilustre siervo de Dios. Es decir, que en asuntos no cardinales, Calvino sabía conducirse con gracia, con temor y con respeto. Al rey francés que lo persiguió. La madre del rey francés, Francisco, era una madre que no quería saber de los protestantes, en este caso de los luteranos. Y ya Calvino se iniciaba en escudriñar las escrituras y todo aquel que escuchaba las escrituras y tenía libre forma de pensar, inmediatamente lo etiquetaban como luterano. De hecho, muchos pensadores cristianos dijeron, no me catalogue como luterano, yo tengo mis creencias particulares. Pero así era que se veía. Todos eran luteranos y entonces entendían que Calvino tenía la influencia de Lutero. Pero había una hermana de Francisco que tenía una influencia, sí, en efecto, luterana. Era una sierva de Dios. Pero Francisco, que era un poco ambivalente,
Era enemigo de Calvino. Calvino, cuando termina las instituciones, su libro Cumbre, como ya he dicho, entonces le envía un ejemplar a Francisco, su enemigo. Y oigan, escuchen cómo le dedicó el libro. A su más cristiana majestad, Francisco, el rey de los franceses, de su súbdito, Juan Calvino, deseándole paz y la salvación que es en Cristo Jesús. Anote eso y subraye. Recuerde que estamos viendo esto para luego caer en lo que es la desobediencia civil y la proclamación de desobediencia civil de John MacArthur. Si es calvinista, entonces debería tener un espíritu parecido. Y si nosotros respetamos las enseñanzas de Calvino y las subimos como confluyente con la verdad de Dios, entonces tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos a las autoridades superiores. Es decir, que Calvino estaba consciente de que se estaba dirigiendo a una autoridad. Esta autoridad era enemiga del reino, enemiga de la verdad, enemiga del evangelio y enemiga de Calvino. De hecho, nunca leyó Francisco la obra, nunca. Y dice un biógrafo, si la hubiese leído. Él no se imaginó, ni pudo haberse imaginado la influencia de esta obra en la humanidad. En la humanidad. En Suiza fue muy respetuoso con las autoridades, pero firme con la verdad. De hecho, fue expulsado por su consistencia con la verdad y su desobediencia a las autoridades recién electas. Todo iba bien, hasta que la democracia, con su libertad para escoger, llevó al consejo a 3 enemigos de Calvino y de la Reforma. Recuerden, en Ginebra, recuerden los cantones, ¿no? Recuerden a Berna. Berna tenía un idioma y era el alemán. Berna tenía como símbolo un oso y se decía, ten cuidado con el oso. Es decir, que eran terribles, es decir, cristianos, habían dejado el catolicismo, pero hay que entender el asunto de las guerras religiosas. Eran gente preparada para cualquier cosa, pacifistas, pero armados. Pacificadores, pero armados, por si acaso. Es decir, que cuidado con pinchar o con tocar o con molestar a la gente de Berna. Entonces Berna quería que Ginebra fuera reformada. Y entonces, pues, qué mejor que Farel, que Guillermo Farel. Guillermo, bella obra misionera, convence a esa gente. Y con ímpetu comenzó una obra, pero él sabía que no tenía la erudición para hacer un trabajo más estable, de mayor trascendencia. Y entonces le dice a su amigo Calvino, hey, este es el llamado de Dios para ti. Calvino le dice, no, por favor, ten piedad, ten misericordia. Yo no quiero, yo lo que quiero es estar leyendo. Yo lo que quiero es servir a muchas iglesias. Yo no quiero estar en ese lugar. Farel le dice, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios maldiga tus estudios, que Dios maldiga esto, que Dios maldiga aquello. Y entonces Calvino tembló y vio la voz de Farel como la voz de Dios y asumió el puesto en Ginebra. Comenzaron una obra maravillosa, no fue fácil. Los libertinos se levantaron, hubo guerra. El famoso duque se levantó contra ellos, tuvieron la victoria. Dijeron ellos, libertad o muerte. Dios le dio libertad. Recuerden la historia, la mencioné la semana pasada. Recuerden que los de Berna no estaban con ellos, pero de repente cambiaron. Los franceses no estaban con ellos, luego cambiaron a favor de los de Ginebra. Recuerden que el duque tenía al papado, tenía un ejército, pero esta gente estaban dispuesta a entregarlo todo. Hicieron un sínodo, obtuvieron la victoria, declararon ese cantón como reformado, quiero decir, como cristiano, quitaron todas las imágenes de la iglesia papista, un rumbo nuevo. Pero Farel era francés, Calvino era francés, eran los hombres que iban a influenciar con su teología, iban a influenciar la vida política. Esta gente tenía muchas leyes y regulaciones, pero Farel entendían que debían colocar más.
para las tabernas, la hora de entrada, la hora de salida, para todo, de la limpieza, de higiene, cada detalle, todos los protocolos necesarios. Antes de Calvino. En otras palabras, ya Dios estaba haciendo un trabajo. El punto es que después que todo estaba ya como nítido, listo, consolidado, se levantan los libertinos. No van a imponer ustedes la regla aquí, 2 franceses a nosotros. No, eso no es verdad. Ya nos liberamos de la iglesia papista y ahora nos vamos a esclavizar con estos 2 extranjeros. El punto es que en una elección, entonces cogieron 3 síndicos dentro del consejo que eran enemigos de Calvino y de Farel. ¿Qué hicieron ellos ante esa situación? Difícil, muy difícil. Era otro contexto. Observe usted cuál era la lucha que había allí. Era una lucha con relación a la imposición de las regulaciones y de la implementación o de la aplicación de estas regulaciones o de leyes. El asunto es que el púlpito jugaba un papel importante. Lo que el púlpito declaraba, eso influenciaba en todo el pueblo. Y los guardias estaban precisamente en las iglesias. Cuando le tocó al anciano ciego predicar, eran 3 predicadores. El ciego, el anciano ciego, Farel y Calvino. Cuando dio su mensaje fuerte, lo encerraron. Pero de igual forma, cuando Farel, Calvino, que estaban en otras iglesias, comenzaron a predicar, y lo que predicaron era contrario a las reglas que habían allí. ¿Se puede decir que allí había una desobediencia civil? En un sentido sí. Pero recuerden que ellos estaban dentro del marco de la autoridad. Ahora, ¿qué se debe destacar? 1, ellos le dijeron a Calvino y a Farel, no se metan con el orden civil. En otras palabras, oigan, ¿cuál es el orden civil? El orden civil es el tema de la Santa Cena. El orden civil es el tema de la excomunión. Ustedes dirán, pero Pastor Belloné, eso es un tema eclesiástico. En aquel contexto no. Ahora, ¿qué respondieron Farel y Calvino? No se metan con el culto de la iglesia. Ahora, ¿no les parece que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo? Piénsenlo por un momento en los Estados Unidos. Y aquí también. ¿Qué dice el gobernador? No se metan, el gobernador de California, no se metan en asuntos civiles, dedíquense a la iglesia. Sí, pero está bien, pero tú me estás poniendo regulaciones a mi iglesia o a las iglesias. Entonces te respondemos, no te metas con asuntos relacionados con la iglesia. El punto es que ellos tenían el poder político, es decir, los libertinos. Y de lo que se trata aquí finalmente es de una lucha política. Por eso votar es importante. Es verdad que toda autoridad ha sido puesta por Dios, sí, pero dependiendo cómo está el pueblo. La reforma de Calvino, al parecer, no habían llegado a un punto clave para hacer las reformas que se entendía que había que hacerse. ¿Por qué? Porque en la escogencia de estos síndicos y de estos consejeros del consejo, se demostró que Ginebra era más libertina que protestante. Es decir, es el voto finalmente lo que va a determinar la realidad de una nación o de un estado. Entonces, ¿cuál es la realidad de California? Gobiernan los homosexuales. ¿Cuál es la realidad de California? Aunque sean cristianos, cristianos que no son homosexuales, pero que votaron por un beneficio económico o porque me gustó el candidato a la gobernación, me gustó su discurso, me convenció, lo que fuere. El punto aquí es que no hay término neutro y no hay ambigüedad. Eso pasa en la República Dominicana, que ahora estamos de luna de miel, pero esperemos unos años
Esperemos cuando el tema venga, a ver la conciencia que se va a levantar. Muchas conciencias, quiero decir, se va a levantar en los cristianos que votaron, dijeron, ganamos, ganamos, ganamos. Está bien, no es asunto de ganar, es un asunto cuando llegue el momento particular de la prueba. Que Dios ayude y que la influencia del presidente sea significativa. La influencia de la esposa del presidente, porque ya, es un paréntesis, porque ya la senadora electa del Distrito Nacional dijo como piensa, y si ganó, ganó. Pues es un voto a favor de los homosexuales, es un voto a favor del aborto. Sí, pero no, ya usted siguió esa línea. Celebre. Yo no sé si el cielo está celebrando con usted. Entonces en California ganaron los gays, ganaron los abortistas. Ahora, ¿cómo se pronunció John MacArthur? ¿Y cómo se pronunciaron esos predicadores de mantequilla? Cuando llegó el momento de la escogencia, ¿fueron ambiguos? ¿Fueron claros? ¿Dijeron por quién había que votar y por quién no había que votar? ¿O tuvieron miedo? ¿Se acobardaron? Porque esto que está pasando es el resultado de una escogencia. Con Trump no hay ese problema. ¿Por qué? Porque Trump dijo desde un principio, yo soy pro vida, yo soy pro matrimonio entre un hombre y una mujer y no cambio. Y así ha sido. Y en estos 4 años, él ha sido consistente. Es decir, que si usted votó por él, bendiga a Dios. En ese sentido, en ese punto. Usted es libre de culpa con relación a los tantos abortos y con relación a la desintegración del matrimonio en los Estados Unidos y en el mundo. Matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, lo que pasó con relación a Calvino, a Farrell y el anciano ciego, fue el resultado de esos ciudadanos ginebrinos que votaron. Y entonces le dijeron a Calvino, es para afuera que va. Y lo sacaron. Y es triste porque hay una fotografía donde se muestran estos 3 hombres en 3 caballos y dice el biógrafo, alquilado. Imagínense esos 3 hombres cabalgando con 3 caballos alquilados y sin nada. Votado, exiliado. Piénselo por un momento. Gente que entregaron la vida, el cuerpo, en una guerra, no solamente espiritual, sino física. No se olvide que iban a ser invadidos. Fue Farrell quien se fajó a destruir algunas comunidades de ellos, casi media provincia, medio estado, para poder crear trincheras, destruirlas, esas casas, casi media ciudad, para poder defenderse del ejército papista y del duque. Y ahora lo sacan, a los que lucharon. Gente con honores, no solamente en su trabajo religioso, sino en su trabajo militar y en su trabajo como mentores, como motivadores políticos. Ahora lo echan, lo sacan. Y ellos iban con un buen sentido del humor, diciendo, bueno, lo intentamos. Leo esto, que yo creo que es bonito que lo lea. Ay, si se pudiera ver esa foto de ellos en los caballos. Está bien, no importa, no vamos a complicarnos la vida. Pero sí, leyendo esto, yo creo que grafica muy bien. El heraldo con el bastón de plata comunicó la sentencia. Al oírla, Calvino replicó, bien, si hubiésemos servido a hombre, sería desesperante ver su ingratitud. Pero hemos servido a nuestro maestro y él nos recompensará. Aleluya. Y él nos recompensará. 3 pastores franceses cabalgando sobre caballos alquilados cruzaron el puente, dejando atrás al centinela vestido de armadura que prestaba guardia a la salida de la ciudad. Abandonaron Ginebra. El más anciano, casi ciego, que acababa de salir de la prisión, el rechoncho de cara coloreada, que ya estaba acostumbrado a esta clase de tempestades, es decir, Farrell, y el más joven
delgado y de ojos penetrantes, que había estado en la ciudad 20 meses en lugar de la noche sola que había planeado. Era el 25 de abril del 1538. Bueno, esto es interesante, ver la ingratitud. Pero como veremos en otra ocasión, luego tienen que mandarlo a buscar y dicen, de aquí no te sacamos. Le dicen a Calvino, de aquí no te sacamos. Él tiene que orar, pedir, decir, ayúdame, Farel, ayúdame, ¿qué hago? Finalmente entendió que era la voluntad de Dios y la historia fue otra para Ginebra. Ahora quiero que, yendo a las instituciones de Calvino, veamos lo que escribió. Es interesante con relación a la desobediencia civil, pero muy particularmente con asuntos providenciales, porque de lo que se trata en California y en el mundo es un asunto providencial. ¿Qué es lo que ha visitado a la humanidad? Una pandemia. Entonces ese asunto es muy delicado, porque es una pandemia. No es un asunto de que el Estado se está metiendo, el Estado de California o cualquier estado, el de Nueva York, se están metiendo, no, está prohibido esto. No. Aquí hay una excusa o una razón lógica, pandemia. Es un asunto de salud. Ahora, miren esto que escribió Calvino en las instituciones. Contra los adúlteros, en unos países las leyes eran más severos que en otros. Sin embargo, vemos que a pesar de toda esa diversidad de castigos, todas iban dirigidas al mismo fin, porque todas de común acuerdo pronuncian el castigo contra las cosas que en la ley son condenadas, a saber, homicidios, hurtos, adulterios y falsos testimonios. Mas no convienen en el género del castigo, porque no es necesario, ni tampoco conveniente. Hay países en que si no se impusiesen severos castigos a los homicidios, estarían llenos de homicidios y ¿qué? Y latrocinios. Calvino está diciendo, ¿cómo detenemos los homicidios? Los códigos penales están siendo reformados por un criterio de justicia, que reforma, no un criterio de justicia punitivo o ejemplarizador. Dice Calvino, no, hay que dar el ejemplo firme. Hay ocasiones que exigen que se aumenten los castigos, la punidad. Si en algún país tiene lugar algún desorden o revuelta, será preciso corregir con nuevos edictos los males que de aquí se podrían derivar. Los hombres en tiempo de guerra se olvidarían de todo sentimiento de humanidad si no se le tuviese más freno, castigando sus excesos. Asimismo, en tiempo de peste, subraye, en tiempo de peste o de hambre, todo andarían confuso si no se emplease mayor severidad. Algunas naciones necesitan ser gravemente corregidas. Algunas naciones necesitan ser gravemente corregidas de un vicio determinado, al que están más inclinados que otros países. El que se diese por ofendido por tal diversidad, muy propia para mantener la observancia de la ley de Dios, ¿no sería un malvado y envidioso del bien público? Ahora, con esto que escribe Calvino hay dos cosas importantes. Uno, la sobrereacción del sector religioso con relación a las protestas en los Estados Unidos. Es decir, el caos, el desorden, la anarquía, por el asunto del acto de injusticia que se entiende hubo con el negro, que el policía no lo dejó respirar y murió. Y entonces un trabajo que se ha venido haciendo a través de los medios de comunicación liberales y llamados progresistas. Entonces muchos estados, sobre todo estados como Minnesota, como Nueva York, como California, los gobernadores se tornan pasivos y los policías desarmados, y entonces se crea un caos mientras el presidente está allí entendiendo que este caos no se puede permitir o esa anarquía. Entonces, digo, hay una sobrereacción en las iglesias, en este caso, y dicen, ustedes le permiten cantar a ellos, ustedes le permiten protestar a ellos contaminan a todo el mundo, ¿y por qué a nosotros nos regulan? Yo creo que ese es un muy mal enfoque.
Usted no puede justificar un mal con otro mal. Ese es su problema y ese es su juicio. Ellos darán cuenta a Dios. Calvino está diciendo, cuando hay revuelta, cuando hay situaciones de anarquía, hay que aplicar la ley y hay que ser más severo en tiempo de guerra y en tiempo de peste, porque él vivió tiempo de peste como Lutero. Y él sabía lo que era la revuelta cuando hay peste o cuando hay hambruna, porque las pestes generan hambruna, de ahí los saqueos. Interesante. Entonces, ¿qué hace la iglesia? No, la iglesia tiene que condenar lo malo y no hacer lo malo para que ella no sea condenada y para que los otros encuentren una justificación. Y entonces esa pasividad no es permisividad. No, porque usted tiene un poder civil. ¿Y cuál es el poder civil? No el suyo como iglesia. El que usted eligió, ¿cuál? Usted tiene un poder, el más grande de los Estados Unidos, después de la Suprema Corte. ¿Cuál? El poder ejecutivo. El poder ejecutivo es suyo. Hasta noviembre. Quiera Dios que sea reelecto. Pero el poder ejecutivo es suyo. Ahora, el poder ejecutivo se siente contento, en este caso, más que el poder ejecutivo, el presidente de los Estados Unidos se siente contento con John MacArthur. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Le está haciendo campaña. Y dirá, y no deberíamos hacerle campaña, pero no de esa forma. No de esa forma. Se le permite al presidente, esa es su libertad. Pero en el caso del código de la iglesia como tal, es la Biblia. Y al ser la Biblia, dice el Señor, no os venguéis por vosotros mismos. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué nos dice el Señor? Sométanse. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta el espíritu y el espíritu y la letra de la ley. Bueno, en todo esto, nuestra iglesia no ha estado pasiva. Nuestros oficiales, es decir, pastores y diáconos, se encargaron esta semana de analizar esta situación con la revuelta, con la desobediencia civil de John MacArthur y la reacción de algunos hombres de Dios de América Latina, incluyendo la República Dominicana. Uno de nuestros oficiales escribió lo siguiente analizando la situación. Dijo, este es el diácono Israel Bayonet, esta situación es difícil de analizar. Hay muchas cosas de trasfondo en USA que para el que ha estado al tanto en las últimas semanas sabe que hay grandes luchas. El gobierno federal versus gobiernos estatales, aún más, entre paréntesis, si son gobernadores demócratas, cierra el paréntesis, la permisividad de las marchas contra supuestas acciones discriminatorias, aún en medio de la pandemia, entre otras. Dicho esto, aun cuando de afuera se pueda ver como una clara desobediencia civil, esta no es tan clara, ya que nuevamente entre los gobiernos estatales y el federal hay muchas luchas sobre qué hacer y qué no hacer. Entiendo, dice Israel, que no hay una persecución a la iglesia de forma generalizada. Pone un paréntesis. Esto gracias a Trump en gran parte. Cierra el paréntesis. Pero sí hay gobernadores como en Nueva York, que han hecho o que han hecho clara su postura. De manera particular, dice Israel, creo que una de las cosas más importantes en este tiempo es mantener la consistencia. Lo que tanto se ha hablado de la vida cristiana en tiempos difíciles es justo en estos momentos donde se está poniendo a prueba. Los reflejos de los cristianos se están poniendo a prueba y muchos andan fallando. Para algunas cosas esta es una crisis sanitaria fuerte, para otras no. De igual forma, concluye Israel, de igual forma creo que la iglesia en estos tiempos debe ser prudente, pero sobre todo astuta en su manejo. No sobrepasar los límites impuestos por las autoridades para no ser tropiezo a personas inconversas que mañana puedan pasar al pueblo de Dios, pero nunca bajando la intensidad del propósito al cual fue llamada, ni adecuarse a la forma de pensar de este siglo, incluyendo entre otras pseudas iglesias.
interesante. Pudiera leer 15 análisis más, pero me ha parecido interesante esta y una segunda escrita por uno de nuestros diáconos llamado Junior Alejo. Junior Alejo escribe lo siguiente. Junior precisamente pasó por el virus, ¿verdad? Y gracias a Dios ya está libre del virus. Esa es la gran noticia que tenemos. Gavin Christopher Newsom, gobernador de California, Partido Demócrata, mostró su oposición a las leyes, dice Alejo, de otros estados restrictivas para el aborto, su apoyo a los derechos de los inmigrantes, y es una voz influyente a favor de la legalización en California. En 2004, Newsom ganó la atención nacional cuando ordenó al secretario de la ciudad y al condado de San Francisco que emitiera licencia de matrimonio a parejas del mismo sexo en violación a la ley estatal aprobada en el 2000. Las iglesias, continúa Alejo, tenían permitido reabrir a principios de junio en todo el estado, con limitaciones en el número de congregantes y directrices para el saneamiento. Pero Newsom anunció el 6 de julio que actividades como cantar o corear están prohibidas en la iglesia debido a que pueden esparcir gotitas y así anular la reducción del riesgo lograda para mantener 6 pies de distancia física. 3 iglesias lo demandaron. La demanda dice que la prohibición de cantar es una violación a los derechos de la primera enmienda y critica al gobernador por apoyar las protestas de Black Lives Matter, que incluyen gritos en coro, mientras que desalientan el culto. Sigue diciendo Junior Alejo. La pregunta que nos hacemos, ¿tiene o no razón el pastor MacArthur? Mi respuesta es sí, dice Alejo. Los Estados Unidos es una nación donde sus leyes están directamente influenciadas por la Biblia. Y esta hace clara alusión a la no discriminación de las personas, porque no hay acepción de personas para Dios. Y así continúa. Pero en la parte final, porque es extenso su comentario, dice, ya el pastor MacArthur tiene experiencia en temas de juicios legales y en crear precedentes a favor de los pastores. Y creo que en esta ocasión no será distinto. En lo que no estoy de acuerdo es, y es verdad, no cuidar el distanciamiento y en el no uso de la mascarilla dentro del templo. Creo que no está bien. En estos tiempos de pandemia, dice Alejo, la iglesia es más necesaria que nunca. Y Satanás lo sabe bien. Las personas, quieran o no, están preocupadas, nerviosas, temerosas. ¿Me tocará a mí? Estamos expuestos a salir a las calles, exponernos en lugares inseguros. Qué mejor, aunque sea una vez por semana, sentirnos en paz, dice Alejo, recibiendo todo el consejo de Dios para tranquilizar los temores, estando en el lugar más seguro del mundo, dice Alejo, que es la casa de Dios. Esta parte del artículo del señor Tomás Gómez, porque estábamos analizando a Tomás Gómez Bueno, no la entendí, no veo la relación del tema. Sin embargo, este documento de tan alto vuelo bíblico y teológico que cae estrepitosamente a tierra y pierde su pertinencia y su significado práctico cuando proyecta su aplicación hacia el contexto y la realidad que vivimos hoy. Su relevancia real resulta tan ineficaz como la titularidad religiosa y la sapiencia acumulada del sacerdote y el levita que pasaron a lo largo ante la dramática realidad de un hombre herido y maltrecho que tirado en el camino esperaba una mano amiga para recibir ayuda. Alejo está citando a Tomás Gómez Bueno. Hacer énfasis en lo que vivimos hoy no cambia la realidad bíblica de predicar y congregarnos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, etc. Quisiera terminar con la misma historia del herido y el samaritano. Al herido como el samaritano los dividían creencias distintas, pero los unía un mismo Dios. Ese mismo Dios los unió en un bien común, ayudar y dejarse ayudar, ya que la diferencia de estos era muy grande y peligrosa. Sabemos la historia de su odio el uno contra el otro. Tengo mi diferencia en temas cardinales con el pastor John MacArthur, pero creo que en este caso me uno a su posición de no acatar las medidas impositivas del gobernador
ya que claramente son para coartar la iglesia y su eficacia en tiempos de crisis. Estoy tratando de colocar el debido balance y que la mente del auditorio que está viendo esta exposición y de los que están aquí presentes puedan juzgar con justo juicio. Permítame terminar con lo que dijo de manera muy brillante el periodista, pastor, analista Tomás Gómez Bueno. Dice Tomás Gómez Bueno, con mucha brillantez: el pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community Church del estado de California, a quien la comunidad evangélica en todo el mundo tiene en alta estima y le confiere un notable respeto, ha suscrito un documento que tiene como finalidad sustentar bíblica y teológicamente un llamado desafiante y abierto a la desobediencia civil, con la apertura normal de su congregación en desconocimiento a las medidas sanitarias tomadas por las autoridades. En específico, la que propone limitar la concentración masiva de personas como forma de evitar el contagio del COVID-19. El documento, dice Tomás Gómez Bueno, exhibe una brillante retórica religiosa y una enjudía teológica digna de las mejores antologías sobre el tema. Referencia útil para comprender el orden, la relación y los límites dentro de sus respectivos ámbitos, de los principios fundamentales de la autoridad establecida por Dios para el funcionamiento apropiado de la familia, la sociedad, el Estado y la iglesia. Sin embargo, este documento de tan alto vuelo bíblico y teológico cae estrepitosamente a tierra, y ya leí esto, pero lo vuelvo a repetir, y pierde su pertinencia y su significado práctico cuando proyecta su aplicación hacia el contexto y la realidad que vivimos hoy. Su relevancia real resulta tan ineficaz, qué fino, pero qué fuerte, como la titularidad religiosa y la sapiencia acumulada del sacerdote y del levita, que pasaron de largo ante la dramática realidad de un hombre herido y maltrecho que, tirado en el camino, esperaba una mano amiga para recibir ayuda. Lo que le está diciendo a John MacArthur es: tú eres un insensible. ¿Tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú no te estás dando cuenta de que estamos en pandemia? MacArthur, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Eres brillante? ¿Eres un hombre sabio? ¿Eres un teólogo? ¿Tienes una retórica tremenda? ¿Conoces las leyes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, MacArthur? Síguele diciendo Tomás Gómez Bueno: ni el conocimiento teológico ni los rótulos denominacionales son relevantes cuando la vida, esa vida que Dios ha dado a todos, reclama, se cuide con prontitud y amor. Lo que está diciendo: ¿no te das cuenta que la pandemia es un asunto de vida? MacArthur, ¿no te estás dando cuenta? ¿Qué pasa con tu sensibilidad? Dice Gómez Bueno: en un contexto real, en un contexto de real persecución, el documento de MacArthur sería una guía teológica ideal. Pero sucede que las medidas tomadas por las autoridades, si bien es cierto que limitan derechos, lo hacen para todos por igual, por lo que nadie puede alegar persecución ni reclamar por vía de rebelión o el distanciamiento que está siendo perjudicado de manera particular. Lo que está diciendo es: MacArthur, no se aplica lo que estás haciendo. Ahora, lo que tú escribiste es fantástico, es un manifiesto, es un documento real en tiempo de persecución. Pero MacArthur, en lo que tiene que ver con las regulaciones, no hay persecución. Pudiera haber otro tipo de persecución en otro contexto, pero en lo que tiene que ver con esto, dice Tomás Gómez Bueno, no se aplica lo que estás haciendo. Es más, te has dejado llevar, te has dejado conducir y te ves como un pro muerte, cuando tú estás llamado a ser un pro vida. Sigue diciendo Tomás Gómez Bueno: estas medidas pueden resultar irritantes, pueden ser discutibles y pueden ser enmendables en algunos de sus aspectos. Pero lo que no es discutible es que su esencia y espíritu están orientadas a proteger la salud o a preservar la vida,
valores supremos que el Señor nos ha dado a todos y estamos llamados a proteger para su gloria. Por eso, en lo personal, yo creo que el gobernador de Nueva York y el gobernador de California, que están aliados, son demócratas, y Nancy Pelosi, tienen un plan. Pero claro que no podemos nosotros agarrar ese plan porque todo es subjetivo. Y entonces te han tirado un gancho y tú has caído en el gancho. En el gancho de la insensibilidad. Es un gancho del diablo. Debemos de entenderlo. Cayó en el gancho. Es lo que está diciendo Tomás Gómez Bueno, entre líneas. Es decir, estas medidas pueden ser irritantes, pueden ser discutibles y pueden ser enmendables en algunos aspectos, pero lo que no es discutible es que en su esencia y su espíritu, ¿cuál es? Proteger, cuidar, que la gente no se... Sí, pero sabemos quiénes son ellos. El diablo defendiendo las ovejas. ¿Usted está entendiendo? ¿Cómo defendiendo las ovejas? El gobernador de la California, es decir, lobo defendiendo la vida cuando son pro muerte. Sí, pero es parte de su estrategia. ¿Para qué? Para demoralizar a lo que tenemos el consejo de Dios. El documento cierra con un adendum en el que se busca justificar la reacción de la iglesia con su llamado a la desobediencia civil. El documento de MacArthur. Ante la limitación que por más de 20 semanas le han impedido llevar a cabo sus actividades acostumbradas. Agregar el adendum, que las proyecciones originales de mortandad estaban equivocadas y que el virus no es tan peligroso como se temía originalmente. El pastor John MacArthur sostiene personalmente que el COVID-19 solo ha matado 8.500 personas en el estado de California. En otras palabras, es un porcentaje muy chiquito. ¿Por qué me ponen tantas regulaciones? Es que una sola es suficiente. Ellos te están llevando a su terreno. Yo lo dije una vez aquí y puse una ilustración un poco extraña. Hablé acerca de la piscina y del que se orina en una piscina. No contamina. Nadie se enfermó, creemos nosotros, porque hay demasiada agua para tan chipipí. Entonces lo que está diciendo aquí, espérate, que el porcentaje es muy poquito. Entonces, ¿qué? Vamos a congregarnos. Sí, esa gente fueron a la iglesia, 3.000 personas, sin cuidar la distancia y sin mascarilla, fueron porque su pastor dijo, ¿qué más da? Vamos ahí. El problema no es si fueron o no fueron, el problema es que si fueron debieron de guardar la distancia y debieron respetar y debieron de unirse al gobernador. Aunque no estamos de acuerdo contigo, gobernador, Dios te condenará, Dios te juzgará. Estamos contigo a favor de la vida, de proteger a las personas. Vamos a ver qué podemos hacer juntos. Pero políticamente eso no es conveniente. ¿Por qué? Porque levanta al gobernador. Es mejor ponernos en contra del gobernador y de alguna manera tiene un impacto político. Y aquí no se trata de política. Aquí se trata de consistencia, como bien dijo Israel. Se trata de una consistencia. Se alega además que capacidad de los pastores para atender a su rebaño ha sido severamente reducida, que la capacidad de los pastores para atender a su rebaño ha sido severamente reducida y que la unidad y la influencia de la iglesia han sido amenazadas, dice MacArthur. Entre los puntos que llama la atención de este adendum está el que argumenta que las restricciones en vigor se proyectan hasta el próximo año y los principales eventos públicos que se planearon para 2021 ya están siendo, es decir, 2021, ya están siendo cancelados. Y concluye, eso obliga a las iglesias a elegir entre el claro mandato de nuestro Señor y el de los funcionarios gubernamentales. Por lo tanto, siguiendo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, elegimos con mucho gusto obedecerle. Así que MacArthur está llevando a la iglesia o al César o a Cristo. Este no es el caso. Es lo que está diciendo Tomás Gómez Bueno. Este no es el caso. Este no es el caso. Luego Tomás Gómez Bueno busca a unos comentaristas de Latinoamérica que pudieran tener reputación, pero hablaron la verdad. Sí. No sabemos su trasfondo porque ahora hay una tendencia marxista en las iglesias evangélicas y hasta los que tienen pluma de periodistas pueden ser medio marxistas con una influencia comunista dentro de la comunidad cristiana y eso hay que tener mucho cuidado, pero no somos antítesis de ellos, somos balanceados y equilibrados con la palabra de Dios.
Es decir, que fácilmente usted dice que usted asume esta postura, le van a decir, usted es una tendencia marxista, perezca tal pensamiento. Que sea la verdad la que merca como el colcho, que flote hacia arriba. Sí, porque estos expositores de Argentina y el manifiesto que hizo Argentina expresan lo siguiente. ¿Qué expresan? Sí, es tu paradigma de iglesia. Tú tienes una iglesia ¿de cuánto? De 9,000 personas. Entonces tú entiendes que es iglesia cuando hay un show, como Dante el Geber, o como otro, cuando hay ¿el show de qué? Del mega pastor, con la mega iglesia. No, yo no soy mega iglesia, recuérdese que yo soy conservador. No, ya usted está dentro de los mega pastores. Y los teleevangelistas, usted es un teleevangelista, John MacArthur, como Dante el Geber, como el autor del libro Una vida con propósito. ¿Cómo se llama? Rick Warren. O como los expertos de la prosperidad. Usted es tan próspero como ellos, tan millonario como ellos y con un presupuesto tan alto como el de ellos. En tal virtud, son una comunidad de megas iglesias. ¿Y está mal que haya megas iglesias? Sí, no. La iglesia de 2 alas es pertinente, que se maneje la iglesia con una sola ala. ¿Cuál ala? De los grupos pequeños, de las casas, y hasta donde nos pueda permitir esta pandemia y los estados del mundo, congregarnos, porque hasta ahora no hay una censura radical por nuestra fe. Es decir, que el paradigma de iglesia, mega iglesia, tiene que cambiar. No es que no haya iglesias grandes. Había una iglesia de 3,000 personas, luego 5,000, pero el Espíritu Santo dispersó. Pero ellos se reunían en los hogares. La iglesia de 2 alas. Un buen concepto. El punto es que debemos de ubicarnos en nuestro contexto. Y si seguimos las directrices de las Escrituras, y si olemos un poco a Calvino, entonces tenemos que tener cuidado cómo nos dirigimos y cómo nos movemos con relación a nuestras autoridades. Ahora, finalmente, Iglesia Bíblica de la Gracia, que es lo que nos interesa. ¿Cómo se mueve Iglesia Bíblica de la Gracia? De manera respetuosa. Toque de queda, toque de queda. Aquí todos estamos a las 7 de la noche en nuestras casas. Aquí no hay culto de noche. Cultos virtuales que se transmiten desde el hogar. A las 5 de la tarde los domingos, aquí no hay gente. A las 5 de la tarde, respetamos. Mascarilla, todos con mascarilla. Aquí estoy yo sin mascarilla, pero guardando una distancia. Aquí tengo 1, 2, 3, casi 4 metros de una persona, que es la que está más cerca de mí, pero tiene su mascarilla. Todos tienen mascarilla aquí. Cuando entran, se mide la temperatura. Se les da el gel correspondiente. Todas las regulaciones. Y si el Estado dijera, cerremos por un momento, no nos vamos a rebelar. Cerramos. Y aún hasta si nos dijeran, miren, creemos que deben pensar bien hasta en el cantar, lo pensaríamos también, porque no nos están prohibiendo el cantar. Lo que nos están es regulando el cantar en un tiempo de pandemia. Ahora, ¿dónde sí Iglesia Bíblica de la Gracia? Y los pastores de esta iglesia hemos sido estrictos en el cuestionamiento de la fe de sus integrantes. Le hemos dicho, ¿usted va al supermercado? Sí. Maravilloso. ¿Usted va a votar? Sí, pastor. ¿Usted va al banco y hace fila? Sí. ¿Usted va y se hace estudios del COVID-19? Sí. ¿Y hace una fila? Sí. Y entonces, yo no le voy a decir qué usted hace. Y entonces, ¿por qué se perjudica el bien que usted debe mostrar, que es su mayor bien? ¿Cuál? El congregarse. De eso es que se trata. Por eso Iglesia Bíblica de la Gracia ha sido fuerte y probablemente hasta irritante en un momento determinado, hasta algunos de sus miembros. Pero no le hemos impuesto a ningún miembro que tiene que venir a congregarse. Mi esposa, después de 5 meses sin congregarse, vino el domingo. Eso quiere decir que en mi casa yo no impuse quién venía y quién no venía en tiempo de pandemia. Mi suegro, que hoy cumple 85 años, tiene 5 meses sin venir. Y esta mañana me dijo, voy a la iglesia. Se lo prohibí. ¿Quién soy yo para prohibírselo? Ahora, ¿sabe lo que me dijo? Me dio permiso. ¿Quién es? Me dio permiso. Su hija. Su hija le dijo, sí, podemos ir. Pero su hija
habló con su hermano. No para darle una orden a su papá, sino que su papá, sabio hombre, por eso ha llegado a los 85 años. Y ese es donde me digan mis hijos, yo voy. No hubo problema con el hecho de que él estuviese viviendo en nuestro hogar. Yo pensaba, no. Dice, no, ya yo estoy preparado. Cuando partió su esposa con el Señor. Y qué felicidad. Un hombre así es un deleite. Yo tengo el mejor suegro del mundo. No hay un suegro mejor que mi suegro. Es más, si yo no hubiese conocido a mi esposa, hubiese conocido al suegro primero, sin haber visto a mi esposo, yo me caso con la hija de él. Dios bendiga a mi suegro. Él estará con nosotros ahora aquí. De eso se trata. De esa equidad, de esa justicia, de ese respeto. Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando nuestra fe esté en peligro y cuando se diga, el César o Jesús, que Dios nos dé fuerza, sí, de adentro, porque no va a salir de nosotros. El de nosotros sale preservar la vida. Que de adentro el Espíritu Santo grite con nosotros. Jesús es el Señor y no el César. Padre, gracias por darnos este tiempecito en tu presencia. Que estas palabras que hemos dicho sean entendidas y aplicadas en el buen sentido, con amor y con respeto. Sé con nuestros gobernantes, sé con el presidente que tenemos ahora y el electo. Y ayúdale, ayuda a MacArthur, dale entendimiento. Ayuda al gobernador de California, dale sabiduría. Ayuda a Donald Trump, dale entendimiento, discernimiento y que pueda aprobar lo mejor. Bendícenos como iglesia y ayúdanos a ser mansos como paloma y astutos como serpientes. Dirígenos hasta el final. Danos un buen tiempo en la segunda parte. Por Cristo Jesús. Amén.